Amigos, este 14 de marzo sale a la venta oficialmente mi nuevo libro Anatomía del Mal, 8 crímenes que te harán perder la fe en la humanidad. Un libro en el que analizo el concepto de la maldad usando como ejemplo 8 crímenes absolutamente terribles. Anatomía del Mal. Tenéis el link de reserva aquí en la descripción del vídeo. Sé que os va a encantar. Pero ellos no tienen esas políticas de expansión, que uno se confunde porque eso es diferente, no es lo mismo que ISIS con Al-Qaeda, que ha hecho de ataques en otros lugares. Los talibanes no han hecho... O sea, los talibanes, su rango de movimiento donde han sido protagonistas de la historia es en Afganistán, dentro de las fronteras de Afganistán. Entonces... le pudimos preguntar sobre el tema de la mujer, de que no estudia... ¿Y qué dijo? Pues bueno, nos dijeron... porque claro, a ver, aquí los talibanes tienen un tema y es que hay muchas veces que no saben responder a algunas cuestiones que ahora mismo se les viene encima, porque el mundo también es más moderno que hace 20 o 25 años. Y son temas que de repente dices, vale, ¿qué pasa? Un caso. ¿Qué pasa si tu mujer, tu hermana o tu hija se pone enferma de lo que sea? Incluso si es de vida o muerte, ya ponte, ¿no? Tiene que ir al médico y el médico es un hombre. Esto se lo preguntabais. Bueno, esto es algo que mis guías en los primeros días pues me lo decían, que era pues algunos temas que también que socialmente pues que se hablaban. A ver, dime. Pues incluso un ginecólogo, ¿no? O sea, vale, se pone enferma y un hombre es el médico. ¿Cómo vas a hacer eso? Porque si en teoría tampoco no... es legal. No, que eso no es legal. Entonces tendrás que instruir a mujeres para que sean mujeres que toquen las que sean las enfermeras o médico de las mujeres. Y lo mismo con las clases. Y nos decían eso. Claro, los guías ya me habían puesto en contexto de que algunas veces llegaban a tema de que no tenían respuesta porque le llevas a ese callejón sin salida. Claro. De ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con tu mujer? ¿Dónde la llevas? ¿Y ahora qué? Y no hay salida. Bueno, este talibán lo que decía era que sí, que ellos quieren formar a mujeres para que también haya profesoras, pero claro, tienen que ser profesoras. Entonces tienen que formar a mujeres como profesoras para que luego estas profesoras sean las profesoras de alumnas en diferentes temas, para que haya también enfermeras y tal, que eran también las que atienden a las mujeres, y que esto es algo que se quiere desarrollar. Esto tampoco es algo nuevo, lo que sorprende es que me lo diga un talibán. Lo que digo no es algo nuevo, es que cuando los talibanes en este nuevo régimen entran básicamente con lo mismo que había antes, lo que dijeron es que era algo temporal. Tenían que empezar de alguna forma, un país no se construye de la noche a la mañana, temporalmente vamos a comenzar por eso, pero va a ser temporal, no queremos algo tan estricto, tan radical como lo que hubo antes. Bueno, el tema es que el temporal, llevamos 2 años de temporal y aún sigue, pero lo que ellos dijeron en su momento es que precisamente quieren hacer un cambio que ahora mismo son más de lo mismo, veremos en un futuro, ahora mismo son muy similares. ¿Y alguna cosa más que le preguntarais? No, sí que es cierto que hay menos castigos físicos. Antes te pillaban en la hora del rezo, te pillaban en la hora del rezo sin rezar, te zumbaban en la calle. Ahora mismo te regañan, oye, vete al rezo. A las mujeres, igual tienen alguna vestimenta que no les convence del todo, pues también te pueden regañar, vete a casa, que también puedes decir... Por supuesto que es una situación de mierda, ¿no? Que tenga que venirte un tío para decirte, tú cámbiate la ropa, vete a casa ya. Es una situación de mierda, pero hablamos de que lo que había antes era una paliza o un encarcelamiento. Entonces... la situación no es buena, la situación de las mujeres es crítica. Luego, si quieres, te hablo de las situaciones de mujeres más extremas que yo he visto, que también son fuertes. En Afganistán. Sí. A ver, bueno, ya que estamos, que me has dicho esto, me has lanzado la bomba y... Viajando en el maletero, en los taxis en Kandahar. Kandahar es la capital espiritual, digamos, de los talibanes, pero ya en un momento, ya desde... eran los puntos de la resistencia, como te decía antes, cuando estaban los estadounidenses en toda esta zona de Kandahar y de Helmand, ahí es donde estuvo toda la guerra. O sea, Kabul es la capital oficial, pero Kandahar para ellos es como el sitio más importante, ¿no? Bueno, sobre todo es que en este tiempo fue la resistencia, y era ahí la resistencia. Bueno, de la que llega se nota. Están los pastunes, como te digo. También ya no depende de talibanes, no talibanes, hablamos de etnias, de culturas... La Sharia, la ley islámica que defienden los talibanes, que es la Sharia, obviamente no tiene nada que ver con la Sharia de otro país. ¿Y por qué?
Porque lo que ellos llaman una sharia es una mezcla de la sharia con su ley tribal, la ley pastún. Entonces llaman sharia a una mezcla de la ley islámica general endurecida por códigos tribales que tienen ellos como etnia que son ellos. Entonces, yo venía de Bamiyan, de Kabul, que es más liberal, de Bamiyan, de Herat, que está cerca de Irán. Los Hazara es otra cosa, es como te decía de Irán, la cara, el peinado. Es cierto que los talibanes ya han prohibido todos los salones de belleza, que era ya lo último que quedaba de ocio de las mujeres. Digamos, la realidad es que la vida de la mujer en Afganistán se reduce a respirar, porque no pueden hacer nada. El mahram, que es la figura masculina del hombre, no es que tenga que salir solo con su marido, puede ser por ejemplo el hermano o el padre, pero tiene que salir con una figura del hombre. Esto en Afganistán, o sea, en Kabul tampoco es así. En Bamiyan tampoco es así. Hay mujeres sin velo, hay mujeres, o sea, sin velo, bueno, que se las ve la cara. Caminan solas por la calle. Caminan solas por la calle. Hay mujeres que trabajan en un mercado público, en un bazar en Bamiyan. Y esto es famoso que la gente va porque Bamiyan es el lugar donde estaban los famosos budas que detonaron en el otro régimen. Y Bamiyan es una zona que por estos atractivos de turismo era más turístico, llegaba más gente, también es más liberal. El tema es, llegas de repente aquí, te olvidas de los Hazara, llegan los pastunes, es otro mundo. Claro. Otras vestimentas, otra lectura de la vida, de la religión, de todo. Y aquí sí que van todas cubiertas la cara. ¿Y aquí es donde viste las cosas más heavies hacia la mujer? Bueno, estaban los taxis en la calle y los taxis del maletero se abre para que entren las mujeres. Entonces, cuando va a viajar una mujer en taxi, viaja en el maletero, como si fuera una maleta, una cabra, una bombona butano. Entonces, de hecho, no puede ir sentada en un asiento. Bueno, se ve, o sea, pero no porque los hombres van delante y no, sin hombres. Una mujer allí en un taxi se tiene que subir en el maletero. El taxi vacío y va en el maletero. Qué heavy, tío. Esto lo tenemos documentado, esto lo pudimos grabar. Porque además no es algo que digas, ¡guau! Nos hemos encontrado con una situación de no. O sea, hay las calles de los taxis. Así. Las calles de los taxis, el maletero directamente no se cierra. Porque continuamente se van a subir mujeres. Entonces, esos taxis, como es para moverse por esas zonas del centro, van despacito. Porque se suba un hombre, la realidad ahora no te sé decir, pero igual ni cierran el maletero. Se mantiene así para las mujeres. Bueno, de hecho vi alguna situación que ya parecía que sorprende más, porque se hacen como una bola, entonces van cubiertas toda la cara, todo con sus paños y en el maletero. Claro, algunas veces he visto hasta la puerta cerrada del maletero, que ahora que lo estaba diciendo, la puerta cerrada del maletero y 3 o 4 mujeres dentro. 3 o 4. Bueno, o sea, igual es como este tipo de coche así largo familiar. Sí, pero igualmente 3 o 4 personas. Claro, no, pero que sorprende mucho porque estás viendo desde el cristal, desde la luna del coche, y de repente ves las 4 caras. No ves las 4 caras porque no hay caras. Bueno, ves las 4 cabezas. Formas. Las 4 cabezas. Madre mía. Y de hostias, esto sí que yo no lo había visto. Wow. Lo de los taxis en el maletero yo sí que no lo había visto. Ni siquiera lo sabía, no es que no lo hubiera visto. No lo había ni escuchado. Yo no me lo esperaba. ¿Y alguna cosa más así que te haya chocado hacia la mujer en Afganistán, del trato, de algo que has visto como esto que el taxi, que es una brutalidad? O sea, el tema es que se prohíbe hasta que lleven tacones para que no se oiga cuando llegan. No pueden hacer, o sea, tienen que respirar y ya. O sea, respirar y ya. Entonces, claro, al talibán le preguntamos, le dijimos sobre la situación de la mujer y tal. Bueno, es que el tema es que es desde su visión. La cosa eso así. Está. O sea, para ellos esto no infringe ningún derecho ni falta el respeto de la mujer. Entonces, yo cuando le pregunté sobre esto, él me decía que quiere, ama y respeta a toda mujer, empezando porque también tiene madre, o si tiene hija, hermana, lo que sea, ¿no? Y por supuesto de su mujer. Bueno. Entonces, ellos quieren un estado de respeto, de derecho, como lo conciben ellos. Decía por lo menos él que se concebía la educación para las niñas, pero que siempre fuera separado en sexos, pues como también aquí había pues tiempo atrás, ¿no? Sí. Pero que siempre eso, con máximo respeto y tal, pero bajo su ley. Entonces, para ellos, o sea, claro, ¿cómo le respondes a...? Porque dices, pues claro, pero esta situación se va a solventar. Y él te dice, ¿pero solventar qué? Claro. Entonces... Pero para ellos es lo habitual, lo normal y lo deseable, ¿no? Son esquemas mentales al final, ¿no? Si te has criado de una forma y todo el mundo a tu alrededor piensa exactamente igual, en un fundamentalismo, que es una sola línea de pensamiento dura,
tú ya estás creado así, que a lo mejor Sí. hasta la propia mujer puede pensar, bueno, y es la vida que me espera, no tengo... Es muy complicado, es muy jodido, pero eso es desde fuera, desde luego. Y aquí estamos con lo que decías antes, de los derechos humanos. Estos se follan los derechos humanos. Esto no, Claro, no es una cuestión ya que no tendría que ser aceptable. Otra cosa es que no hay nada que hacer porque es otro país que va a Sí, hacer. que obviamente Estar en guerra, no. la situación de la mujer ahí es terrible, denunciable, y allí sí que no hay ni cultura, ni tema de si cultura, otro mundo, tal, no, eso es terrible. Y después también hay otras leyes, pues como está prohibido el poner música. La música está prohibida. Cualquier tipo de música. O la religiosa. Bueno, solo sí, ellos tienen. La religiosa, ellos ¿no? tienen una especie de música talibán que son odas, son como cánticos al talibán. Ujú. Se escucha de repente una metralleta de fondo y de talibán, talibán, y se escucha ta, 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 ta. Pero solo los llevan ellos. Hostia puta. Entonces nosotros, por ejemplo, íbamos en la van en la que viajábamos, en el vehículo, con un poquito de música y teníamos que ir pendientes de cuando nos decía el guía quítala cuando había un control de los talibán. Entonces, bueno, pues es como esa mezcla. Uno dirá, ¿cómo puedo hablar tan bien sobre los talibanes que hacen eso a las mujeres y que no te dejan ni poner música? Bueno, yo no hablo bien de sus normas, de sus leyes. Tú dices que te trataron Yo bien. simplemente digo que... Y esto lo he hablado con otras personas que han estado antes. Esto no es ningún insulto a quienes se han visto atacados o perseguidos, incluso como periodistas, como pues lo que hablábamos antes, con Gervasio, con Mónica, que han conocido la cara, la faceta de los talibanes de lo que había antes. Bueno, es que es eso, o sea, nadie niega lo que había antes, nadie, simplemente ahora mismo ellos están luchando por dar una versión de normalidad y están incluso promoviendo el turismo para tener un país normal bajo su concepto de normal. Claro. Entonces, no es que lo cuestionemos, es que lo criticamos por completo, como hay que criticarlo, esas situaciones que no tiene derecho ninguno al que las mujeres tengan que vivir pues de esa forma, ¿no? Como el tema de las mujeres, que para mí es el más fuerte. Pero bueno, es lo que digo, bajo esa normalidad, ellos, y ojo, es probable que se empiecen a hacer lazos económicos, incluso con rivales que hace no mucho eran tan directos como Estados Unidos, porque China ya está metiendo baza y hay carteles chinos en Kabul y tal. Y a ver, la realidad es que hoy en día, o dentro de unos años, igual Afganistán, que es un país con recursos, sin explotar, pero con recursos. Sí, sí. Para que se rompa un poco los lazos con China, la salida de Estados Unidos igual puede ser su aliado. Sí, que dices, al una locura, final, ¿cómo va a ser el sí, aliado? sí. Estos son números, es futuro, es dinero, Bueno, lo es que decíamos de negocio. los mujahidines, entrenados por Estados Unidos en un momento determinado que les interesaba y luego apestados. Al final todos son intereses. Y si Estados Unidos tiene que hacer lazos con los talibán para terminar con un nuevo proyecto de negocio con los chinos, pues bueno, Te digo una pues, cosa, pues que no te extrañe. En la o sea, península arábiga hay países que tienen unos derechos humanos cero. O sea, desde latigazos. Y hablamos de los modernos, de los que tú puedes ir fantásticamente bien. ¿Y qué pasa? A Estados Unidos le interesa y son amigos íntimos. Se hacen Arabia mundiales. Saudita. Esto es algo que yo lo hago o sea, que lo digo como ¿Es lo que hay? conclusión. Lo digo como conclusión que en hay. mi primer reportaje de Irán. Digo, la situación en Irán es la que es. El tema de la mujer es terrible, la situación es la que es. Vale. Sin justificar nada, nos tenemos que preguntar por qué Irán está todo el rato en los telediarios y de Arabia no sabemos absolutamente nada. Porque Irán es la cabeza turco de cada telediario, la situación de allí es terrible, pero claramente los medios de comunicación no están denunciando la situación de una mujer en Irán que se la sopla. Están denunciando un gobierno que quieren tumbar y bueno, pues la excusa son las mujeres de allí. Si les importara a las mujeres de Irán, les importaría a las mujeres en Arabia. Y parece que tampoco tanto. Las situaciones, tipo, o sea, de la mujer, te hablo de la mujer como Sí, libertad de prensa, como, o sea, todos estos temas. Sí, porque cada uno tiene unas cosas más libres, menos, porque tendríamos que analizar país a país. No es lo mismo los Emiratos que Dubái. Sí, pero la diferencia mediática es ser colega de Occidente o no. Esa es la diferencia ahí mediática. está. Desde luego es imposible pensar en un mundial de fútbol en Irán. Pero Pues imagínate. no es tan difícil imaginarlo en cualquiera de esos países como pasó, ¿no? Que ya hemos tenido un mundial ahí.